a Víctor Juan Manuel, porque ahora descubrimos que ahora es Juan Manuel, no es Víctor, que nos está escuchando y que Dios le extendió la vida como Ezequías. Amén. Y nosotros, como Iglesia de la Alabanza de Osama, le damos la gloria al Dios del cielo por este milagro tan poderoso. También le damos las gracias a la doctora Guzmán, a Pedro, a Isaura, al doctor Eric Pimentel, por su trabajo y su ardua labor en la recuperación de nuestro hijo espiritual Juan Manuel. Pero también queremos, Carolina, en este momento elevar una oración y le pedimos a todos los oyentes por la esposa del pastor Rudy Gracia. La esposa del pastor Rudy Gracia está pasando un momento difícil de su vida, un momento de salud, y queremos levantar un clamor y llamar a todos los hermanos y a todos los miembros de iglesia que creen en la oración de intercesión, para que oremos por la esposa del pastor María Gracia, creo que es su nombre, que está en un estado de salud delicado, y solamente Dios puede salvarla. Así que, Padre, te damos las gracias en esta mañana y iniciamos el programa intercediendo por la vida de la esposa del pastor Rudy Gracia. Señor, tú sabes de la ardua labor que estos dos jóvenes están haciendo en la comunidad de los Estados Unidos y especialmente en Miami. Nosotros te pedimos, Dios de gloria, que tú hagas un milagro de sanidad sobre esta mujer. Padre, nosotros enviamos una oración sobre ella en este día para que Jehová Rafa tenga misericordia de su vida. Declaramos, mi Dios, sanidad sobre ella. Y tú dijiste en tu palabra que si 2 o 3 se reunían en tu nombre y guardábamos tu palabra, todo lo que pidiéramos al Padre, tú nos lo darás. Nosotros creemos en esa promesa y en este momento nosotros pedimos, mi Dios, por la vida de María Gracia, si es así su nombre, o por la esposa del pastor Rudy Gracia. Dios mío, ten misericordia, refleja tu gloria a través de ella, dándole un nuevo testimonio de sanidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y con esto vamos a una pausa musical. Recuerden que nuestro tema es el ministerio de la mujer. Vamos a continuar este tema luego de la canción de René González, Mi Iglesia. Hace tanto tiempo que envía miel para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una procesión. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis
una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte el cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Ahí estuvimos escuchando a René González con la canción Mi Iglesia. Amados amigos, los que han sintonizado el programa ahora recientemente, les damos las gracias por su sintonía una vez más y les recordamos que nuestro tema hoy es el ministerio de la mujer. Pastor Sanford, entrando en materia, en el diseño de Dios, ¿cuál era la relación que Dios pensó entre el hombre y la mujer, o para el hombre y la mujer? Fíjate que si vamos al libro de Génesis, que es donde está la inicio, lo primero es que Dios creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza, como vemos en Génesis capítulo 1, verso 26. Y en Génesis 1, 27 y 28 nos dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, estaba Dios dándole la autoridad y el dominio de toda la tierra, de toda la creación, se le estaba dando a la pareja. No se le estaba dando al hombre, se la estaba dando al hombre y a la mujer. Dice, y los bendijo y les dijo. No dijo, y les bendijo y le dijo. No, y les dijo a los dos, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señorearla. El hecho de sojuzgarla y señorearla implicaba administración y dominio. O sea que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, le dio un dominio a los dos de la creación, no a una sola persona. Le dio un dominio al hombre y a la mujer. Usted entonces está hablando de que había una igualdad hombre y mujer. Pero entonces, ¿cuándo empieza a verse una diferencia entre el hombre y la mujer? Si tú sigues leyendo el capítulo 3 del libro de Génesis, en el verso 16, una de las consecuencias del pecado es la polaridad, como le llama Rafael Dunker en su libro Iguales pero Diferentes, la polaridad entre el hombre y la mujer, o sea, la lucha de poder. Vemos en Génesis 3:16, dice, y a la mujer dijo, como una consecuencia, como una de las maldiciones que está planteando Dios en contra del pecado, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces,
con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Cuando está planteando y tu deseo, no está hablando de deseo sexual, porque la generalidad de las mujeres no son muy activas en la vida sexual. O sea, las mujeres no son las que están buscando continuamente al hombre, por lo cual, pero además la terminación del texto, cuando habla de dominio, no está planteando que la mujer desea al hombre, pero el hombre la va a dominar. Lo que está planteando es una lucha de poder, que iba a comenzar una lucha de poder entre la mujer y el hombre por el dominio, pero que a la fuerza el hombre iba a terminar dominando a la mujer. Y ahí se inicia esa polaridad, esa lucha de poder. Fíjate que el 90% de los matrimonios, el problema es quién manda. Ahora mismo hay una película que va a salir a la luz pública. Ya está en la luz pública, quién es que manda. Porque desde el inicio de la creación, cuando el hombre peca, se inició esa lucha de poder hombre y mujer. Incluso las mujeres cristianas aún piensan que por qué yo tengo que someterme a mi marido. O sea, esa lucha aún está hoy en día vigente. Totalmente. Esa es una lucha continua, y es la dificultad. Fíjate que el apóstol Pablo le dice en Efesios, le dice, la mujer, ¿qué es lo que debe hacer? Someterse a su marido, y el marido amar a su mujer, porque no hay una cosa más difícil que un hombre ser cariñoso, protector, cuidador de su esposa, pero no hay una cosa más difícil que la mujer se le someta al hombre. Eso es verdad. Pastor Sanford, quizás de nuestros oyentes alguno está pensando, ok, pero ¿hay en el Antiguo Testamento algún registro de que hubo mujeres que ocuparon lugares de liderazgo? Interesante. ¿Qué era un líder en aquel tiempo? Era o un patriarca, o era un profeta, o vidente, como se le llamaba. Eran las personas que ocupaban. En el tiempo de los reyes estuvieron los profetas, Samuel, Natán y todos los demás, Elías, y todos los profetas mayores y menores. En el tiempo antes estaban el liderazgo caudillista o los patriarcas que tuvieron Abraham, José, Moisés, estos hombres. Sin embargo, nos damos cuenta que en el libro de Génesis tenemos a María, la hermana de Moisés, que era una profetisa. En el libro de Éxodo, capítulo 15, la tenemos a ella como una profetisa, pero también como una persona a la que equiparan en el liderazgo de Israel como parte de ese liderazgo. Si vemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 15, dice, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. O sea, era reconocida María como una profetisa dentro del pueblo de Israel, pero no solo como una profetisa. Si vamos al libro de Miqueas, capítulo 6, verso 4, cuando el profeta Miqueas estaba hablando, él dice, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, y te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Wow. O sea que en este texto el Señor, porque era la palabra de Jehová que estaba declarando Miqueas, está equiparando e igualando el liderazgo de María, de Moisés y de Aarón. No dice, claro, le dan una preeminencia como era correcto y como está en los escritos a Moisés, luego a Aarón y luego a María, pero la ponen a ella como una persona que Dios envió para liberar al pueblo de Israel y para dirigir al pueblo de Israel en el proceso de llegar a la tierra prometida. Bueno, está sumamente interesante el tema, pastor, y como que lo estamos dejando encendidito, pero vamos ahora a ver qué nos tiene nuestro querido, y yo sé que muy esperado por todos ustedes, ratón de biblioteca.
No encuentras el ratón de biblioteca. Te conecta con la ciencia. El ratón de biblioteca. El ratón de biblioteca. El ratón de biblioteca. Oh, pero bueno, Carolina, el ratón de biblioteca me acaba de mandar un mensaje por WhatsApp donde me dice que no va a poder estar con nosotros porque tiene una hiper mega ungida convención viviendo bajo la unción profética de su palabra. Solo para ratones. Lo que él no sabe es que mandamos a Joel de infiltrado para ver qué es lo que el ratón está ministrando en su popular convención. Adelante, Joel. Sí. Bueno, Martino, ¿ya estamos en el aire? Ah, no, todavía. Oye, pero qué sé tengo. Mira, busca mucho de agua. Ah, que ya estamos arriba. Bueno, señores, estoy aquí en la convención del ratón de biblioteca, viviendo bajo la unción profética de su palabra. Y es que para no cansarles el cuento, déjenme ponerle el telescucha para que escuchen lo que está diciendo a sus ratones invitados. Porque es que no podemos dejar que el mundo nos arrebate lo que nos pertenece. ¡Oh, santo! Hay que salir a conquistar la tierra que Dios ya te dio. ¡Bendito sea Dios! ¿Cuánto dicen amén? El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Si usted no conoce la ley de siembra y cosecha, es posible que lo que dice su palabra vas a perecer. Miren, yo les voy a ser honesto. El Señor a mí me dio una revelación para ustedes, ratones. Y es que dijo Jesús, vosotros sois la sal de esta tierra. Por eso es que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra. Yo no sé si tú me estás entendiendo, pero hoy Dios te dice que salga de tu tierra. Sí, adelante. Ve una pata levantada para allá atrás. Mira, siervo. Sí, ratón de biblioteca. Yo tengo una pregunta. Mi ratón esposa es rata pastora en mi iglesia. Y quiero saber si una ratona puede ser pastora y ministrar a los hombres. Gracias, siervo, por su pregunta y por su halago también. Le aseguro que no porque lo digo yo, sino lo dice la palabra, que es un no rotundo. La Biblia enseña claramente que la mujer calla en la iglesia, puesto que el hombre fue creado primero. Por eso es que yo tengo bien sujeta a mi rata esposa. ¡Mira, bueno! ¡Buen fresco! ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¡Buen mentiroso! ¿Quién está matando a tu iglesia, Oh, no soy yo, No te apures. Vamos a ver quién va a tirar ese bollo de gente arriba. Magali, mi amor, no hables ahora, corazón, que esto es solo para ratones. A mí no te importa que tú quieras agradar a Dios o al diablo. Bien me lo dijo Marlene, que tú eres un machista. Ah, bueno que me pase por estar casándome con un ratón interesado. Seguridad. Llévense a mi esposa por ahí, llévensela, no sé, para un colmado o para el supermercado, por favor. Gracias. Magali, mi amor, hablamos ahorita. ¿Ahorita? Vengan acá, ratona. Vamos a ver quién manda aquí. Nosotros no somos bautistas, ¿no? Y le aplaudimos todo su show. Señores, aquí agarré por la cola a una ratona para que nos diga qué es lo que está pasando aquí. A ver, ratona, dígame su nombre y el motivo de su protesta. ¡Mi nombre es Caterbucia Castillo del Palacio! Lo que pasa es que nos gusta la hipocresía de estos hombres. Nosotros somos la que limpiamos la iglesia. Nosotros somos la que oramos por la iglesia. Nosotros somos la que ministramos a las mujeres que están desvalidas. La que le ministramos a los hombres que son maltratados por las mujeres. Nosotros le ministramos a todo el mundo. Cuando estos hombres salen a la calle, nosotros nos encargamos de la iglesia. Y entonces tienen
Bueno, señores, qué show. Al ratón para hablador, búsquenlo. Se dio tremendo calentón con Magali. ¡Ay, qué juidero se armó aquí! Estas mujeres empezaron a tirar sillazos de todos los colores y hasta Biblias. ¡Mi madre, qué lío! ¡Qué raro que no vi la suegra! Sanford, así están las aguas de este lado. Al ratón lo sacaron por ahí porque esas ratonas están dadas al pecado. Te recomiendo que le prediques a ese ratón. Damas y caballos, eso es todo de mi parte. El ratón de biblioteca. Ahí estuvimos viendo, escuchando, ¿verdad? De los líos en los que se mete el pobre ratón de biblioteca. Pastor Sanford, antes de escuchar al ratón de biblioteca y la controversia que se le armó, usted estaba hablando de las mujeres en el Antiguo Testamento que ocuparon un lugar de liderazgo. Mencionó el caso de María. ¿Hay alguna otra mujer? Fíjate, hablábamos de patriarca, hablábamos de los profetas, pero también hablamos de los jueces. Es interesante el caso de Débora. Dice Jueces capítulo 4, versos 4 al 5, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramat y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Dicen que en el caso de Débora ocurría como en el merengue, que dice que ya que los hombres no pueden, que gobiernen las mujeres. Que Débora era jueza porque no había hombres, no sé dónde estaban, o porque en el caso del comandante le cedió a ella que fuera quien dirigiera. Es interesante que cuando tú quieres buscar justificaciones humanas y no bíblicas, ¿dónde dice eso la Biblia? Ahora, si yo estoy prejuiciado a que una mujer no puede ocupar una posición de liderazgo como esta, que en este caso el juez hacía la misma función que el patriarca, o sea, que el Abraham, que el Moisés, etcétera, etcétera. Entonces, yo voy a plantear que la pusieron porque no habían hombres. ¿Y dónde estaban los hombres anteriores? Pero ¿y cómo aparece después de ella otro hombre? Porque ella no fue la última jueza. O sea, si no había más hombres, ¿por qué apareció después de ella un hombre? Pero ¿por qué apareció antes? Pero había un caos. O sea, no se puede traer una interpretación de un texto basada en una predisposición que yo tengo. La Biblia en ningún momento dice eso. Si yo lo digo, es una presunción teológica. Y si yo hago una presunción teológica, no puedo decir que esa presunción teológica es bíblica, porque entonces estoy contradiciendo a la palabra de Dios. Lo primero es que todo el proceso de los jueces en el pueblo de Israel hubo un caos. Y dice que cada quien hacía lo que le daba la gana. Solamente hay que leer el libro de Jueces. Pero también decía que cada vez que se levantaba un juez y moría, el pueblo se desbandaba en sus pecados. Y cuando viene el caso de Débora, un caso igual que los otros jueces que se levantaron, igual que Sansón, igual que Gedeón, igual que cada uno de los jueces que estaban levantándose. O sea, fue nada más y nada menos que un caso que a Dios le dio la gana de hacerlo, y que nosotros no podemos decir que era porque no había hombres, porque si no hubiese habido hombres, no se levantan después de ella hombres. Lo otro es que en el tiempo de los reyes también se levanta Hulda. Dice la palabra en Segunda de Reyes 22, 14, 18, y entonces fueron el sacerdote Hilcía y Aicán, Adbor, Safán y Asasías a la profetisa Hulda. Si no hay hombre, ¿y los sacerdotes qué eran? Y en ese momento los sacerdotes fue que iniciaron la reforma con la palabra de Dios, porque ellos fueron que le llevaron la palabra a Josías. O sea, no eran ellos hombres, y eran los hombres autenticados por Dios. Es muy limitante cuando yo quiero, de una manera u otra, forzar a la palabra para que la palabra diga lo que yo quiero y no lo que la Biblia está planteando. Y aquí vemos que en el Antiguo Testamento Dios hizo lo que le dio la gana.
diciéndolo de una manera brusca. Ok, este es en el caso del Antiguo Testamento. Usted ha mencionado el de los casos de mujeres en liderazgo en el Antiguo Testamento, a María, a Débora, a Hulda, pero ¿se registra en el Nuevo Testamento también casos de liderazgo de mujeres? Mira, en el tiempo de Jesús, por ejemplo, estaba Ana, en el Lucas capítulo 2, versos 36 y 38, que era profetisa. O sea, tenía el mismo nivel profético que tenía Juan el Bautista. Luego podemos darnos cuenta en el libro de Hechos, capítulo 21, 8 al 10, que ahí habla de unas hijas de Felipe que eran profetisas. Según la corriente que quiere plantear un no ministerio de la mujer en la iglesia, ellos dicen que profetizar no es declarar algo por venir solamente en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Ellos dicen que profetizar, hay una corriente que dice que profetizar es las dos cosas, pero hay una corriente que es la más radical y la que más plantea un no al ministerio de la mujer, que dicen que profetizar es predicar la palabra. Amén. Pues vamos a darles la razón. Que profetizar no es predicar la palabra. No, es predicar la palabra. Entonces, si profetizar en el Nuevo Testamento es predicar la palabra, ¿dónde predicaban la palabra las hijas de Felipe? ¿En la calle? Porque no se profetizaba en la calle. Hoy es que hay brujas cristianas que andan profetizando donde quiera. La profecía era exclusiva para la iglesia. Entonces, ¿dónde profetizaban estas mujeres? Hay otros que también dicen que la profecía era simplemente eso, una profecía, no es una enseñanza bíblica. Pero los que creen en el no ministerio de la mujer plantean que la profecía es predicación en el Nuevo Testamento. Eso es un argumento teológico en contra de la profecía de eventos del porvenir. Ahora, eso es contradictorio cuando Agabo se acerca a Pablo y cuando las profetisas se acercan a Pablo y le toman el cinto y le dicen de quién es ese cinto. Ellas no están declarando una palabra de la Biblia, ellos están declarando un evento que va a ocurrir en el futuro. Entonces eso es contradictorio con lo que la palabra plantea en el libro de los Hechos y el uso de la profecía. O sea, no podemos contradecir la palabra de Dios, y el hecho de que Agabo profetizara a Pablo hablándole de un evento que le iba a ocurrir en Jerusalén era un evento al porvenir, no era un evento del momento, ni él estaba desglosándole proféticamente el texto de la palabra, porque no había texto que dijera eso. Primera de Corintios 14:34, que es el texto de mayor controversia y el texto que sostienen muchas personas para decir que la mujer no debe ministrar en la iglesia, dice claramente a la mujer que calle en la congregación. ¿Qué explicación nos tiene usted de esto? Fíjate, si el Pablo estuviera enviando a la mujer a no hacer nada, a callarse en la congregación, entonces tendríamos un problema con 1 Corintios 11:5, que es una contradicción, es una oposición de eventos en un momento circunstancial igual, o sea, en un mismo lugar y en un mismo momento. Pablo no le está escribiendo esa carta en dos momentos a la iglesia de Corintios, es en el mismo momento. ¿Cómo es posible que en 1 Corintios 11, verso 5, él diga, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese raspado? ¿Cómo es posible que Pablo le esté planteando a las mujeres que profeticen y que oren en la iglesia, y más adelante la va a mandar a callar en la iglesia? Entonces, tenemos que decir dos cosas. O Pablo se está contradiciendo, porque en un momento le está mandando hablar, porque profetizar es hablar y orar también es hablar, y en otro momento le está mandando a callar. O hay una contradicción, o tenemos que buscarle una interpretación a lo que le está dando. En
En el Nuevo Testamento y en el tiempo de Jesús, las mujeres no tenían el derecho a saber leer. O sea, las mujeres eran analfabetas. Era una sociedad extremadamente machista y las mujeres no le permitían aprender. Si nosotros vamos a nuestra historia, en el tiempo de Trujillo, una de las hermanas Mirabal fue de las primeras mujeres que entró a una universidad, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y estamos hablando de los años 30 al año 40. Entonces, la mujer fue limitada en su desarrollo intelectual educacional, por lo cual, lo que plantea Pablo, fíjate que Pablo no dice, la mujer no debe profetizar en la iglesia, él dice, la mujer debe callar en la iglesia. ¿Cuál es la característica de las mujeres? Que nos encanta hablar. Le gusta hablar. A veces tú estás predicando en un culto y las mujeres ante una palabra buena que tú acabas de dar comienzan a cuchichear. Sí, y a decir, ay, a mí me pasó eso. ¿Cuál era el problema de Corinto? Era el orden. Pablo no estaba tratando de plantear si la mujer podía o no podía. Pablo era el texto en el mismo capítulo 14, el final del capítulo 14 dice, y hágase todo decentemente y en orden. O sea que lo que Pablo quería establecer en el texto de 1 Corintios 14 era orden. Hay una corriente, y quiero escuchar tu opinión en esto, que dice, que sostiene que en el texto original ese versículo no está. Ese versículo que dice que la mujer calla en la congregación no está en el texto original. Mira, yo estuve investigando eso y no me gusta usar como argumento algo que yo no he comprobado. Sí, como tú acabas de decir, muchos dicen que ese texto se sale del contexto y que pudo haber sido una escritura puesta ahí por sectores que le interesaba el machismo. Si tú lees el texto en general, te das cuenta que eso es como traer un pelo en una sopa, porque el texto en ningún momento está hablando de mujeres ni de nada de eso. El texto no está hablando en ese contexto. Ahora, ese no es un argumento que para mí es importante. Para mí el argumento importante es que Pablo la está mandando a profetizar y está avalando su profecía y declarando un orden dentro de su profecía. ¿Cómo es posible que si él en el 11 la está mandando a hablar, en el 14 la está mandando a no hacer nada? O ahí hay un problema de contradicción, y la Biblia dice todo el mundo que la Biblia no se contradice, o ahí hay un problema de prejuicio en cuanto a querer determinar que había una cultura, porque fíjate que el texto no la manda al Sanedrín, el texto no la manda al rabino. Si era un problema teológico, el rabino era que dirigía, el texto la manda a su esposa. Primera de Timoteo, 2 del 11 al 12, dice que la mujer no puede enseñar a un hombre ni ejercer autoridad sobre él. ¿Qué nos explica usted de esto? Bueno, sí, el texto dice en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 11 al verso 12, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ese es un texto muy contradictorio, porque si yo voy a Hechos capítulo 18, versos 24 y 26, dice, y llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Dice ese texto que quienes lo tomaron a él para enseñarle fue Priscila y Aquila, no Aquila y Priscila. Pero el texto también dice que los dos le enseñaron. Si una mujer no le podía enseñar a un hombre, ¿cómo es posible
que Priscila agarrara a Apolo, que era un líder en ese momento, y lo instruyera, lo discipulara en el conocimiento del Espíritu Santo y del poder de Dios. Porque ella estaba contradiciendo y ella fue educada por Pablo. O sea, la educación teológica de Priscila y Aquila fue directamente del apóstol Pablo. ¿Cómo es posible que estas personas estén contradiciendo la enseñanza de su maestro? Pero más adelante, en el Romanos capítulo 16, Pablo dice que esta gente que Priscila y Aquila fueron personas de mucha trascendencia y de mucha valoración en el ministerio del Señor. ¿Qué implica el ministerio del Señor? Cuando Pablo hablaba del ministerio del Señor, hablaba de todo lo que involucraba la enseñanza, la edificación, la extensión del reino de Dios. Entonces, y menciona a Priscila. Hay una corriente teológica que habla de que si tú pones un nombre en la Biblia por encima del otro, tú tienes preeminencia. O el primer lugar. O el primer lugar dentro del liderazgo. Es interesante que cada vez que el apóstol Pablo está hablando de liderazgo, menciona a Priscila delante de Aquila. No entiendo por qué, pero si le damos seguridad a ese contexto que están planteando, y si le damos veracidad a la preeminencia del nombre, entonces estaríamos diciendo que Priscila tenía más liderazgo dentro de la iglesia que Aquila. ¿Y hay algún caso que registre la Biblia de alguna mujer que haya sido pastora? Bueno, si nosotros vamos a la esencia de Romanos 16:3, cuando el Señor plantea: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ese era un término que Pablo lo usaba para las personas que tenían que ver con la obra ministerial. Cuando Pablo iba a hablar de amigos, hablaba de amigos. A mis amigos fulano de tal. Pero cuando hablaba de personas que tenían una influencia dentro del liderazgo espiritual de la iglesia, hablaban de ellos. Pero mira cómo dice, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracia, sino también toda la iglesia de los gentiles. ¿Por qué le estaban dando gracia? Pero habla de una iglesia que estaba en su casa. ¿Quiénes dirigían la iglesia que estaba en su casa? Porque si ellos eran colaboradores, o sea, ellos participaban de la obra del ministerio de Pablo, ¿quiénes dirigían eso? En ningún momento habla de que era solo Aquila, y plantea a Priscila como líder principal. Entonces, ¿no hacía Priscila una labor pastoral? Y hay algún caso también por ahí, como tenemos esta corriente de los apóstoles Pero antes de que me vaya a esa pregunta, quiero decirte que María, en Romanos 16:6, Pablo plantea algo muy interesante de ella. Dice: la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Yo escuché a una persona que niega el ministerio de la mujer, que dijo: bueno, ella le servía, le cocinaba y le hacía la comida a los hombres para que ellos pudieran desarrollar la obra. Wow, eso es discriminatorio. O sea, los hombres que se mencionan sí trabajaron con Pablo en la extensión del reino y en el desarrollo de la iglesia, pero las mujeres que se menciona eran sirvientas de los hombres. Ahí es muy evidente que hay un concepto machista, discriminatorio de la mujer, para no reconocer algo muy obvio en la palabra de Dios. Ahora sí vamos con tu pregunta. Además de haber casos que entendemos que se refería a mujeres que han sido pastoras, ¿hay algún caso de alguna mujer que haya sido apóstol? Ese es un tema muy interesante y muy polémico, pero que nadie quiere tocar. Pero me dio mucha risa leer un comentario de John MacArthur. En su comentario de Romanos capítulo 16, cuando se habla de Andrónico y Junías, que él tajantemente y muy explícitamente dice que Junías era una mujer, pero él dice: hay dos vertientes sobre este tema. Mira lo que dice el texto:
El texto dice: saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Cuando el señor MacArthur plantea esta frase, son muy estimados entre los apóstoles, él dice, esto puede tener varias interpretaciones. Ahora, una que no puede ser es que ellos sean apóstoles. O sea, él da una interpretación personal que le conviene a él, pero que no es bíblica. ¿Por qué no es bíblica? Por una simple razón. La palabra entre en el idioma original es una preposición que es la preposición dentro de, que es la preposición in, que implica que lo que se está hablando del sujeto es incluyente, no excluyente. Entonces, cuando Pablo está hablando de Andrónico y Junías, usa una preposición que lo incluye dentro de los apóstoles. Ahora, si mi concepción es que una mujer no puede tomar un ministerio de liderazgo, yo voy a quitar esa frase de ahí y voy a decir lo que textualmente dice MacArthur en su comentario. Es imposible que ella pudo haber sido apóstol. Imposible, claro. ¿Por qué es imposible? Porque él entiende que no puede ser. Y como él entiende que no puede ser, porque su concepción teológica no bíblica, su confesión reformada lo lleva a creer que la mujer no puede ocupar una posición como esta. Ahora, si somos honestos con la palabra de Dios y hacemos una exégesis correcta del texto, nos daremos cuenta que el texto está incluyendo a Junías, que era una mujer, como una apóstol, como una enviada. Él dice, la palabra apóstol ahí es enviado, no es otra en ninguno de los otros casos. Es la misma palabra en todos los casos. Enviados. Ahora, lo que habría que discutir es si lo que estamos planteando como apóstol hoy en día es la realidad del apostolado. Y ese es un tema que podría tratarse en otro programa y que no necesariamente es un tema de este programa. Vamos a permitir a nuestros oyentes que puedan compartir con nosotros su opinión respecto a ese tema del ministerio de la mujer en la iglesia. Nuestra línea de comunicación es 809-534-1437. Mientras, Pastor Sanford, me parece que la lista de los dones... ¿Aló, buenas? Una llamada. ¿Aló, buenas? Hola, ¿le escuchamos? Sí, buenas. ¿De dónde nos llama? ¿De dónde nos llama? Buenos días. Mire, que yo quiero saber cuál iglesia es que el pastor estuvo mencionando de los agarrizos que va a hacer la prédica. Parece que eso se... Yo creo que la hermana está fuera. Bueno, ya ella llamará más tarde. No entendimos ni la pregunta ni el propósito, pero ni modo. Gloria a Dios. Mira, seguimos en línea. El listado de los dones que registra la Biblia tanto en Hechos como en las otras partes que lo mencionan. Romanos, Primera de Corintios, Primera de Pedro. Exacto, dice que a unos los hizo pastores, predicadores, apóstoles, profetas. No hay una delimitación de a los hombres hice tal cosa o a las mujeres hice tal cosa, sino que los dones están en sentido general hábiles y libres para cualquier persona. Para poder, ese tema que tú tocas es interesante porque el cuerpo no está conformado por mujeres o por hombres. El cuerpo está conformado por hombres por mujeres. Tendríamos que hacer una exclusión de esos textos de Pablo cuando habla que unos son profetas, otros son maestros, otros hacen dones de sanidad, otros hacen esta cosa y esta cosa. Teníamos que entonces excluir a las mujeres, que Pablo no lo hace, porque Pablo habla de mujeres profetas en Primera de Corintios, donde él manda callar. Entonces tenemos que buscar una interpretación que vaya correctamente en orden a todo el libro, porque es interesante que los que hacen este tipo de juego teológico son los que hablan de contexto y que dicen que hay que buscar el texto y que no se puede hacer una interpretación si no se busca el texto total, o sea, la idea del libro, pero es lo primero que hacen cuando ellos quieren aventajarse con sus posiciones. O sea,
toman un verso y se olvidan del contexto y se olvidan de todo lo que está planteando el apóstol Pablo y de lo que es la idea general del texto. Aló, hay una llamadita en línea. ¿De dónde nos llama? Sí, buenas, Dios le bendiga, de Amén. Herrera. No le escucho por el teléfono, pero quiero decirle que desde el Antiguo Testamento hasta que se vivía inclusive por la ley, o sea, era peor en cierto modo, ¿verdad? Hasta el tiempo de la gracia, en el tiempo de Jesús, las mujeres ministraban en las cosas del Señor. Muy buen programa, muy buen tema, Dios le bendiga mucho. Gracias, amada, Dios te bendiga. Seguimos hablando. Mira, Pablo, es muy interesante que en el listado de Pablo de saludos de Romanos capítulo 16 menciona más mujeres que a hombres. Es interesante. Y es interesante que cuando menciona a Trifosa y a Trifena, unos nombres interesantísimos, yo no sé cómo se criaron ellas, él dice, las cuales trabajan en el Señor. Saludad también a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Óyeme, ¿cuál era el trabajo que hacían estas mujeres? Cuando se trata de hombres y está hablando de trabajo en el Señor, es predicación, es enseñanza, pero cuando se trata de mujeres, servicio. Óyeme, o pensamos que todos eran servicio, o pensamos que todo era extensión del reino, pero no podemos decir que los hombres eran extensión del reino y que las mujeres eran las sirvientas de los hombres, porque eso es discriminatorio y antibíblico. Tenemos una llamadita. Hola, buenas. ¿Puede bajar el radio, por favor? Ok. Sí. Sí, buen día, Dios te bendiga, hermano. Amén, mi hermano. ¿Aló? Sí, ¿de dónde me llama? Adelante. Sí. Estoy llamando al programa, ¿verdad? A Renuevo. Sí, correcto. Sí, le escuchamos. Donde se está hablando del tema del liderazgo de la mujer. Correcto. Sí, señor, adelante. Ok, aquí vemos también que sí, la acompañaba a Pablo, era su colaboradora. Ay, no, mi hermano, no diga eso. Llévatelo, Cundo. Mucha gente Sí, era un hombre. Mucha gente dice, cuando habla de Pablo y su esposa. Llévatelo, Cundo, mi hermano. Perdóneme, pero Sila era un hombre. Junía sí era una mujer. y Pérsida, y Trifona, y María, y Priscila, pero no haga ese adefesio. Perdóneme, amado mío. Aló, buenas. Buenas. Sí. Dios te bendiga. Amén. Oye, desde hace mucho quería llamarte porque hay algo que quiero decirte, y es que desde hace mucho yo estoy siguiendo a un mexicano en el internet que se llama Armando Alducin, y yo decía, bueno, ojalá que aquí haya un dominicano que también estudie la palabra como este hombre. Y cuando comencé a escucharte desde hace unos viernes, me doy cuenta que Dios está haciendo lo mismo contigo. Por eso yo bendigo a Dios. Y hay muchos más que son fieles a la palabra y que son capaces de plantearla tal como ellos. Somos muchos, no somos pocos. Lo que pasa es tal vez que tú no lo has escuchado a todos y no todos tienen el medio de comunicación para informar, pero son muchos los que se apegan a la palabra y que no la usan como un medio para vender imagen, sino como un medio para vender a Jesucristo. Es interesante, es muy interesante. Tenemos otra llamadita en línea. Tenemos otra llamadita en línea. Aló, buena, ¿de dónde nos llama? Aló. Buenos días. Sí, ¿de dónde nos llama? Adelante, buenos días. ¿Aló? Sí. Le escuchamos, adelante. Sí, tú sabes que cuando Pablo, tú hablando, me hace recordar que en aquello tiempo, las mujeres como que no le era tener esa libertad como de expresarse como los hombres, hablar con los hombres como ahora, en este tiempo. Entonces las Priscila y las demás mujeres se llegaban a esas mujeres, le hablaban de Cristo, y ellas venían también a hacer el conjunto de la misión como mujeres en el Señor. Pero fíjate una cosa, eso es lo que yo entiendo. Fíjate una cosa, que el Señor mandó a las mujeres que fueron a la tumba, las mandó a decirle a los discípulos a que lo instruyeran sobre la resurrección. Pero ¿por qué Dios, por qué Jesucristo no le llamó la atención a la mujer samaritana? Porque la mujer samaritana lo que hizo fue
ir a predicar el evangelio a todos esos hombres que estaban ahí, y los trajo a Jesús. Ella le dijo, yo he encontrado al Mesías. ¿Eso es predicación? ¿Sí o no? Pero predicación a hombres, ¿sí o no? Porque hay que ser claros y querer tapar el sol con un dedo, cuando en otras cosas decimos que un verso no puede ser el instrumento para un argumento teológico, pero sin embargo usamos un texto para argumentar una convicción teológica. Eso es contradictorio. Pastor Sanford, en los 2 minutos que nos quedan, sería bueno un pequeño resumen, pero también un mensaje a la mujer que están en iglesias, que se entiende que ellas no deben ejercer ministerios de liderazgo. Lo primero es que en toda la Biblia podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis un trabajo de la mujer igualitario al trabajo del hombre. Que en ese momento la cultura que manejaba era una cultura machista, donde la mujer no tenía posiciones, pero que Dios quiso dejar sentado que para Dios no hay varón ni hembra, ni hay judío ni gentil, ni hay profano ni ofano. O sea, para Dios no hay diferencias, porque en la creación Dios le dio el derecho al dominio de ella, de la creación, al hombre y a la mujer. O sea, Dios no creó una diferencia entre el hombre y la mujer. Ahora sí creó roles diferentes. Y dentro de esos roles diferentes, ocupó a la mujer para que sea sumisa y al hombre para que sea cabeza. Pero interesante que en el mismo texto que le da su rol, en ese mismo texto dice, someteos el uno al otro. Entonces, si el sometimiento es del uno al otro, entonces no puede estar mandando al hombre a que la mujer no tenga ni siquiera opinión de decir lo que piensa. En una boda de una persona que conozco y que amo mucho, el marido le dijo, aquí tú no tienes opinión, aquí se decide lo que yo hago. Eso se llama machismo dictatorial no bíblico. Entonces, eso no es Biblia. Y ella agarró en plena boda y le dijo, yo me voy a sujetar a ti siempre y cuando tú te sujetes a Dios. O sea que cuando tú no te sujetes a Dios, no pienses que yo te voy a seguir los pasos. Entonces, la mujer en toda la Biblia y el desarrollo de la palabra de Dios, la vemos con un papel de trabajo, con un papel de servicio, con un papel de evangelismo y con un papel de enseñanza a los hombres. Y todo lo que hemos dado usted lo puede encontrar en internet para que le dé seguimiento y busque los textos, lo estudie y los analice y se haga conclusión. No se sienta mal porque una persona que sí tiene mucho conocimiento pero que no es Dios diga que usted no puede ser pastora, porque la Biblia no dice eso. Dios los bendiga, mis amados oyentes, y será hasta el próximo sábado donde volveremos a traer un tema de edificación para todo el pueblo de Dios. Bendiciones. Una manera más precisa de tus temas hoy tratar. Origen con campo. Un programa diferente para tu vida levantar. Origen con campo. Para una nación decente. Maridos, amen y cuiden a sus esposas. No abuses de las bebidas alcohólicas. Guárdate de las drogas. No las vendas, ni trafiques, ni la tomes. Por una nación decente.
Esta campaña es patrocinada por individuos, iglesias, empresas y el Voluntariado Nacional de Prevención de la Corrupción, Bonapreco, transformando la nación con principios socioespirituales. En Renuevo, la voz de la cristianización, esta es la hora. Ya son las 10:57 minutos. Muy buenos días. Para que llegues a la escuela full de todo, ven a Leonardo Ahorro Total y duplica tu compra escolar. Y te puedes ganar una de las 10 mini tablas, o una de las 3 cámaras digitales, o una de las 2 mini laptops. Por cada 500 pesos de compra, te llevas un boleto y podrás ganarte todos estos premios y miles de pesos más. A la escuela full de todo con Leonardo Ahorro Total. Antigua Carretera Duarte 44, Las Palmas de Herrera, 809-560-5945. A la escuela full de todo con Leonardo Ahorro Total. Ahora tiene la solución al problema de tu impresión, porque reparamos todo tipo de impresoras láser, inyección de tinta, matriciales y punto de venta. También reparamos fotocopiadoras y plotters de todo tipo, con chequeo gratis y la mejor garantía. Visítanos ahora, 27 de febrero, esquina Tiradentes, 809-381-1010. 27 de febrero.